¿Cómo están? Bueno, quiero partir contando una breve historia, muy corta, porque tenemos tiempo que cumplir, que no estaba contemplado para esta presentación. Pero después de conversar con un amigo mío, que es Juan Marqui, que lo van a conocer, que ya pasó por acá por el escenario, me dijo, cuenta la historia. Yo le decía, Juan, ¿valdrá la pena? Y me decía, che, hacelo, es muy buena historia. Bueno, y yo como que... La historia es muy simple. La historia es que hace 4 meses atrás yo tuve un infarto. El doctor me dijo, oye, hazte unos exámenes, me voy a hacer los exámenes. En la tarde tenía un almuerzo, un asado. Estaba en esta maquinita del test de esfuerzo. Estaba viendo un paisaje precioso en la clínica Santa María. En un minuto me empezó a doler un poco el brazo. Y yo, como estoy con la máquina, esta cosa del día a día en Santiago, yo dije, no, tengo que seguir, imagínense. Y en un minuto escucho una maquinita. Tit, 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 tit. Y escucho, un infarto, le está dando un infarto. Yo pensé que era el tipo de al lado. Y decía, pobre tipo, morir cesado en la mañana, qué mal gusto. Puta, qué lata. Y yo estaba contento, pero escuchando que el pobre tipo se estaba muriendo. No, tiro la camilla. Y ahí en un minuto me agarran y me meten electrodos por todos lados. Bueno, fue un infarto y me colocaron una mallita acá. Y a los 2 días ya estaba en mi casa y me llaman de la funeraria del Hogar de Cristo para ofrecerme un nicho. Plop. Se lo juro. Yo, por supuesto que les mandé saludos a las madres y a los padres, todo el señor que me llamó. Pero bueno, me están ofreciendo un nicho. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con lo que voy a hablar? Todo. ¿Yo de qué voy a hablar? Voy a hablar de la resiliencia organizacional, cómo cuidar a las personas en momentos de estrés, cómo entender que la organización hay que hacerla flexible y adaptativa, pero para eso hay que fortalecerla. Entonces yo llevo mucho rato metido en el tema del autocuidado organizacional y mi señora me dijo en un minuto, ¿cómo tú vas a cuidar a otros si no te cuidas tú? Aprendí que no puedo ofrecer lo que no tengo. Si yo no entiendo el autocuidado, ¿cómo voy a estar predicando el autocuidado? Es decir, primer aprendizaje, ¿cómo empezamos a ser coherentes a nivel interno para después replicarlo a nivel externo? Bueno, les voy a pedir que agarren algo duro y lo tomen en su mano, fuerte. Saquen algo, un celular, las llaves, un lápiz y apriétenlo fuerte. Vamos. Pero no manito guagua, Juan, fuerte, fuerza viril, así, macho, ya. Listo. Entonces, aprieten fuerte, ¿están todos apretando? Sí. Listo, partimos. ¿En qué están las empresas hoy día? Las empresas hoy día, muchas, a nivel latinoamericano, están administrando el dolor. Saben que tienen problemas con los líderes, saben que tienen problemas en la gestión, saben que es tan complicado porque tiene una epistemología antigua para entender los nuevos desafíos. Están con preguntas antiguas para desafíos que en realidad son nuevos. ¿Cómo empezamos a entender entonces que a las organizaciones hay que empezar a fortalecerlas? ¿Cómo blindamos internamente a las organizaciones para transformarlas en espacios de flexibilidad y adaptabilidad? Entendiendo que estamos en una sociedad que se denomina sociedad de la incertidumbre. Pasa de todo y para eso se requieren organizaciones que puedan aprender, desaprender y reaprender. Requerimos de organizaciones cototas, fuertes, que tengan, yo diría, una convicción de que en la medida que la gente esté bien, la organización va a salir adelante con todo. Es decir, estamos en una dinámica, ¿cómo lo retrocedo? Arriba. Ya. Gracias. Estamos en una dinámica, en una dialéctica brutal. Estamos en una carrera en donde están llegando situaciones de cambio externo e interno. Fusiones, cambia el modelo de negocio, cambia la estructura de la organización, cambia la identidad de los líderes, cambia los procedimientos. Es decir, ¿cómo hacemos para dar un salto y no morir en el vacío? Para eso se requiere, obviamente, de una forma de mirar la organización diferente. Marcel Proust dijo un día, el verdadero viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Es decir, cómo cambiamos la mirada,
cómo nos desafiamos y cómo empezamos a entender que los juicios que tenemos con respecto al mundo del trabajo actual ya no dan el ancho. ¿Siguen apretando fuerte? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos enemigos del aprendizaje. El aprendizaje que es tan necesario para generar adaptabilidad, el aprendizaje que es tan necesario para poner en jaque tal vez nuestras creencias, hoy día nos están complicando la vida. Estos son algunos enemigos del aprendizaje. Incapacidad de admitir que no sabemos, no dar prioridad al aprendizaje, trivializar las cosas, la desconfianza, ser excesivamente serio, no sabemos que no sabemos. Es decir, estamos llenos de enemigos del aprendizaje. Los líderes, los mandos medios, la base organizacional, la marca en sí. Entonces, ¿cómo empezamos a aprender y desaprender? ¿Cómo empezamos a desafiar nuestros propios enemigos del aprendizaje? Les voy a dar ejemplo. En el número 3 estoy yo, o sea, yo estoy en todo y multiplicado por 1.000.000, pero el que es fuerte es el 13. Dado como soy, no puedo aprender eso. Es decir, un problema estructural. En lo específico, ¿con qué? Con esto, con la tecnología. 2 casos. Año 1990, mi papá con mi mamá tenían una oficina de corretaje de propiedades. Llega mi padre un día y me dice, Fernando, estoy pensando, dándole una vuelta, cambiar la máquina de escribir por un computador. ¿Qué piensas tú? ¿Qué le dije yo? ¿Para qué? Olvídate, ¿qué? Olvídate un computador. ¿Para qué te sirve un computador? Año 90. Mi papá me decía, ¿estás seguro? Pero claro, un computador, ¿qué? Tu trabajo no lo necesita. Pasan años. Año 1998. Yo era editor de una revista de cine en Chile. Y un día llega la fotógrafa, pero feliz, con una sonrisa, con los ojos brillantes, me dice, Fernando, estoy feliz, vi algo que nos va a cambiar la forma de hacer la revista. Cuéntame. Llegaron unas cámaras que sacan fotos digitales. Compramos una. Le dije, olvídate, no, el papel la rompe. No, ¿para qué? ¿Para qué vamos a comprar una revista? O sea, una cámara digital. Viva el papel, vamos, nos demoramos 2 días en cambiar del rollo el papel y listo. Resumen, en mi proceso la tecnología ha sido una traba y al final del día tiene un costo. Entonces, ¿cómo empezamos a entender que para ser flexible y adaptativo tenemos que empezar a conectarnos con el aprendizaje? ¿Cómo nos conectamos con la construcción del conocimiento? ¿Cómo compartimos el conocimiento? Estoy convencido que una organización que se hace preguntas, que es curiosa, es una organización que va a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que desafiar? Hay que desafiar la identidad de la organización. La identidad es el quién soy yo como organización. La imagen es el cómo me perciben. Y la reputación es la conducta sostenida en el tiempo. Por lo general, las empresas le meten mucha plata a la imagen. Y hoy día todos los problemas, las crisis de sentido que tienen diferentes organismos que están vinculados al poder económico, religioso, político, son temas de identidad. La pregunta del quién soy yo como organización es muy potente. Yo cuando le hago coaching a los líderes y les pregunto, me hablan del negocio, me dicen, no, yo hago zapatos, no, yo exporto pescado, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuáles son tus sistemas de creencia? ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus prácticas? ¿Cómo ves el mundo? Entonces, ¿cómo empezamos a pensar que acá hay un tremendo desafío? ¿Cómo pensamos la identidad y cómo modelamos la identidad que requerimos? Entendiendo que la identidad tiene 4 elementos potentes. El liderazgo, la emoción, la participación y, ¿cuál sería? La colaboración. Entonces, cuando empezamos a intervenir esta identidad, cuando empezamos a entender de que para ser flexible y adaptativo tenemos que conectarnos con nuestra audiencia, ¿cómo empezamos a entender que el ecosistema individual y grupal de la organización es potente? Es decir, a nivel individual está la emoción, está la ética, la memoria, la creatividad. Y a nivel grupal está la cultura, el estilo, las confianzas. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Empezar a escuchar, empezar a entender cuáles son los dolores de la gente, cuáles son los requerimientos de la organización, cuáles son los desafíos, cómo instalamos un propósito potente y común, y a la vez cómo articulamos el sentido en estos segmentos. ¿Qué es el sentido? El sentido es el por qué y el para qué de lo que yo hago.
Desde la resiliencia organizacional, que antes les voy a decir de qué se trata. Resiliencia es una palabra que lo que busca es revertir la adversidad. Es una palabra que lo que plantea es, tengo una crisis, me complico la vida, pero en un minuto resignifico el dolor y salgo adelante. Me puedo reinventar. La resiliencia lo que busca es como la teoría del ave fénix, versión organizaciones, seres humanos. ¿Desde dónde yo me conecté con la resiliencia? Que las empresas no tienen que esperar a que lleguen las crisis y las pulvericen. Las empresas lo que tienen que hacer es estar fuertes, flexibles y en forma adaptativa para cuando llegue lo que llegue, poder funcionar. Preguntas potentes para la resiliencia. Yo soy. ¿Quién soy yo en esta organización? Yo tengo, yo puedo, yo quiero. ¿Qué es lo que quiero en esta organización? La resiliencia también habla de lo que es este trabajo que es individual, grupal y tiene factores protectores que son elementos estratégicos que en forma permanente van chequeando el bienestar de la organización. Temas de infraestructura, las tradiciones, el liderazgo, la promoción de ideas, las políticas, darle sentido a las políticas, el clima y el aprendizaje. Y este modelo, que es el modelo MAR, tiene dos grandes motores. Uno es la identidad, que ya lo vimos, y el otro es la memoria. La memoria, ¿qué es lo que cumple? Cumple el rol desde los mitos, los ritos y los hitos, de construir un relato propio que después se sostiene en el tiempo. Ustedes dicen, bueno, ¿y para qué puede servir esto? Para instalar una ética común, una forma común de entender el desarrollo, que no es solamente la gestión, sino que también es un espacio más axiológico. Dos ejemplos. Este fue un cambio cultural que tuvo el diario El Mercurio hace como 15 años atrás, en donde yo trabajé también. Y era un cambio cultural tremendo. El diario El Mercurio es, es el diario más antiguo de Iberoamérica, tiene más de 100 años, es líder en Chile y nunca había tenido un problema. Y en un minuto surge un pequeño bajón en lo que era la distribución. Se genera una tremenda crisis y el diagnóstico es tenemos que cambiar al mando medio. Pero ¿cuál era el criterio del Mercurio? Vamos a generar un proceso de cambio, pero vamos a cuidar a las personas. ¿Vamos bien? El lápiz, ¿cómo va? ¿Están apretando? ¿Están apretando o no? Vamos, vamos, aprieten, aprieten. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ellos generan un cambio cultural que se planificó, que duró 2 años y que se hizo con jefes que eran gente que llevaba promedio 30 o 40 años en la empresa. El desafío era llevarlos del campo de la jefatura al campo del liderazgo. Acá se trabajó, les puedo decir, en forma mancomunada, con una serie de consultoras, con todos los líderes, ya la línea completa, el directorio y los dueños del Mercurio. ¿Cuál era el desafío final? Por supuesto, cumplir las metas de cambiar el paradigma de lo que es liderar el Mercurio y a la vez de cuidar a las personas en el proceso. Miren esta frase. El secreto del equilibrio en tiempos de paradoja y de enormes cambios es permitir que el pasado y el futuro coexistan. Es decir, cómo instalamos un proceso de cambio, pero obviamente que sostenemos la memoria que hay y la mejoramos. Entonces, había un tremendo cambio que hacer. Estábamos con un perfil de jefes que no tomaba decisiones, que no sabía política de recursos humanos, que no entendía el negocio, que no estaba dispuesto a dar grandes esfuerzos por la empresa, que estaba feliz porque llevaba 40 años. Y se les dice, ojo, requerimos ahora un liderazgo, requerimos que la persona entienda el negocio, requerimos que cuide a su gente, que la motive, que la inspire, y así. Este proceso tenía 3 grandes focos de cambio. Uno, entender lo que era el liderazgo. Y para eso tuvieron 2 años de trabajo con coaching individual y grupal. Por otro lado, entender el negocio. Y por otro lado, un desarrollo humano. Porque no sirve de nada tener un tremendo líder, pero al final que sea una mala persona. Entonces, acá se hizo un cambio, un proyecto que se sostuvo en forma exitosa, que tuvo resultados buenísimos y que al final del día, yo les diría, se transformó de comunidad de trabajo en comunidad de aprendizaje. Esta gente, que eran 70 líderes, fueron desafiando sus juicios, fueron desafiando sus prácticas, fueron entendiendo que el rol que ellos cumplían de ahora en adelante era ser motor de cambio dentro de la organización.
Bueno, a mí me tocó hacer toda la parte comunicacional interna y en el fondo, ¿qué es lo que queríamos de las comunicaciones? Sostener una emocionalidad grata, amena, una emocionalidad que obviamente generara preguntas diferentes. Hicimos fotonovelas, cómics, sacamos libros de liderazgo. Es decir, esta organización lo que hizo, construyó conocimiento, lo compartió y obviamente lo puso al servicio del negocio. Segundo caso de cuidado, los mineros. Me tocó escribir un capítulo para un libro sobre el tema de los mineros. De los mineros, ¿qué podemos decir? 33 señores metidos en un forado que estaban a 700 metros, que estuvieron casi 70 días enterrados, 1.300 millones de personas mirando el fenómeno, tenían un 2% de posibilidad de salir vivos. ¿Dónde estuvo el cuidado acá? El cuidado estuvo, primero, el equipo rescate. Estamos hablando de un equipo que todo el rato estuvo al servicio de la creación, donde todas las opiniones valían la pena, donde había que escuchar a la familia, había que escuchar a los mineros y había que escuchar a los profesionales. Donde tuvieron que crear la cápsula, tuvieron que crear muchas cosas. Y para eso, Andrés Huguerret, que fue quien lideró, un día me dice, Fernando, si nosotros usamos el liderazgo antiguo, los mineros no salen. Es decir, se requería de un nuevo paradigma de cómo entender el trabajo en equipo. Y el cuidado fue para todos. Las familias también fueron cuidadas. Siempre se habló con la verdad por delante. La confianza estaba en las manos. La familia también tenía una política de autocuidado entre ellos mismos. Y a la vez también potenciaban a los mineros. Y por otro lado, los mineros. ¿Cuál fue el aprendizaje con los mineros? Primero, tenían 4 liderazgos. Un liderazgo tecnológico, un liderazgo eléctrico, un liderazgo religioso y un liderazgo que no me acuerdo cuál más. Aparte de eso, tenían acompañamiento con psicología positiva todas las mañanas que la hacían uno a uno. Aparte de eso, empezaron a limpiar el lugar y a darle un espacio de dignidad. Es más, hubo un minero que empezaron a enseñarle técnicas médicas por si habían problemas y al final del rescate ya podía hacer operaciones de apendicitis. Imagínense. Entonces, el cuidado era tan brutal que al final del día, estas 3 comunidades que eran estratégicas, que estaban en Campamento Esperanza, cumplieron un rol virtuoso de cómo aplicar un rescate técnico altamente complejo, pero en sinergia absoluta. Bueno, todos los mineros estaban tan cuidados que había un minero que tenía 2 esposas, que después se supo, así de cuidado estaba, y bueno, nada, pues tuvo algunos problemas. No quería salir. Chile así. Entonces, ¿cómo empezamos a entender que todo lo que les estoy mostrando es el resultado de una política del cuidado? Entonces, miren, ahí. ¿Hubo aprendizaje con los mineros, con el mercurio? Claro. El clima siempre se cuidó. Siempre hubo que responder a estas preguntas. Yo soy, yo puedo. Liderazgo fue tema tremendo. La memoria fue gravitante para los mineros. Los mineros fueron rescatados, pero ellos sobrevivieron porque tenían una memoria arquetípica. Sus abuelos quedaron enterrados, sus primos y familias para atrás. Entonces la memoria cumple un rol de cómo yo salgo adelante en los momentos más complejos. La identidad era relevante, porque yo siempre pregunto, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen sido 33 mineros, sino que hubiesen sido 33 gerentes? 33 doctores, 33 psicólogos. Yo creo que se acuchillan entre todos. Entonces, acá, obvio, ¿para qué nos vamos? Imagínense, o sea, nos ponemos psicópatas. Entonces, ¿qué ocurre acá con el modelo MAR? El modelo MAR, la invitación, es a mirar desde el sistema. Es una mirada absolutamente sistémica que lo que busca es hacer sintonía con los requerimientos urgentes de las organizaciones. ¿Estamos contra el reloj? Perfecto. ¿Siguen apretando? Algunos, ya. Escuchen este párrafo. Debido a nuestra actitud, decidimos leer o no leer. Por nuestra actitud decidimos intentar o darnos por vencidos. Por nuestra actitud nos culpamos a nosotros mismos por nuestros errores o culpamos tontamente a otros. Nuestra actitud determina si amamos o odiamos, decimos la verdad o mentimos, actuamos o posponemos, avanzamos o retrocedemos. Y por nuestra propia actitud, nosotros y solo nosotros decidimos si tendremos éxito o fallaremos.
Si quieren, el que tenga algo en la mano, que lo suelte. ¿Cuál es la idea? Soltamos y ¿qué les pasa? A ver, ¿quién apretó fuerte y ahora soltó? ¿Qué te pasó? ¿Y qué te pasó con la mano? ¿Cómo quedó? Adolorida, gracias. Eso es lo que nos pasa a todos. Sostenemos los dolores, sostenemos la incongruencia, la inconsistencia y nos acostumbramos al dolor. Y los más sádicos al final a algunos les gusta. El punto si esto vale la pena. El infarto que tuve yo, y lo estoy convencido, fue porque yo me acostumbré. Comía como un loco, no me tomaba ningún remedio y me acostumbré. Entonces, ¿cuál es el desafío de la resiliencia organizacional? Cómo miramos el sistema y cómo aplicamos una ética del autocuidado organizacional. Muchas gracias.